Bueno, muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Les saludo en esta semana, pues primero que nada, antes disculpándome, ¿verdad?, por no poder estar con ustedes en la clase en directo, pero por algunas cuestiones personales, pues no puedo acompañarlos durante este día domingo, ¿verdad? Entonces, recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, pueden hacérmelo llegar a través de la plataforma o a través de mi chat personal, ¿verdad? Que algunos ya lo tienen. Entonces, pues como les decía antes de iniciar nuestra clase, pues me disculpo, ¿verdad?, por no poder estar con ustedes. Eh, Vamos a iniciar con esta tercera clase de nuestro curso de estudios socioeconómicos. Y si se recuerdan, pues ya desde hace algunas semanas estuvimos recordando algunas cuestiones importantes, ¿verdad?, sobre el, sobre el manejo del colegio, ¿verdad? Ya saben que cualquier duda, pues ustedes de igual forma la pueden comunicar conmigo o con cualquiera de los catedráticos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con esta tercera clase de nuestro curso de estudios socioeconómicos y pues para recordar un poquito de lo que hemos venido platicando, estuvimos hablando la semana antepasada. Recuérdense que esta clase se lleva cada 15 días, ¿verdad? Entonces, al igual que la de psicobiología, entonces esta semana nos corresponde hablar de estudios socioeconómicos y durante esta tercera clase pues vamos a hablar un poco acerca de los recursos, tanto los turísticos como los recursos energéticos. Si se recuerdan, ya estuvimos hablando un poco acerca de los factores de la producción la semana pasada, ¿verdad? De eso se trataba básicamente nuestra clase. Y la primera semana pues hablábamos acerca de cómo realmente la economía pues se maneja en nuestro país, ¿verdad? También la semana pasada veíamos de los principales recursos económicos que existen en Guatemala y en Centroamérica, ¿verdad? Y algunos puntos importantes de ellos que tratamos durante esa clase, ¿verdad? Como les mencionaba, cualquier duda, pues anótenla por favor y ya saben que pueden realizarme cualquiera de sus dudas posteriormente en el chat, ¿verdad? Bueno, como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver los recursos turísticos y recursos energéticos, ¿verdad? Me imagino pues que ya todos me conocen, ¿verdad? Para quienes no me conozcan, mi nombre es Jacob Ramírez y pues les recuerdo también algo importante. Recuérdense que tienen hasta el día de mañana, lunes 20, perdón, lunes 2, ¿verdad?, para poder realizar cualquier actividad que ustedes tengan pendientes, ya sea de esta clase o de psicobiología o de química o de física fundamental, que son los 4 cursos que yo les imparto, ¿verdad? Entonces, por favor, recuerden esa parte, que todavía tienen un poco de tiempo para poder realizar esas actividades, ¿sí? Vale. Entonces vamos a iniciar con, como les digo, con este tema de recursos turísticos y energéticos, ¿verdad? Para comenzar, pues, cuando hablamos de un recurso turístico, estamos hablando de cualquier elemento o todo elemento que sea capaz de atraer una demanda turística generando una actividad económica, ¿verdad? Por ejemplo, todos los días vemos que de alguna forma, y sobre todo pues ahora con la pandemia, abren nuevos lugares, ¿verdad? Restaurantes, centros turísticos, centros de recreación, etcétera. Entonces, todo esto va a ser un recurso turístico, ¿verdad? Y para la economía los recursos turísticos son de gran importancia económica, ¿verdad? Valga la redundancia, porque generan muchos más ingresos económicos para un sector y obviamente pues a costa de los egresos de otro sector, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los recursos turísticos son un recurso de gran importancia y gran valía, ¿verdad?, que debemos de recordar y tomar en cuenta todo el tiempo. Eh, la característica principal es de que pueda generar una actividad económica, ¿verdad? De lo contrario, pues no va a ser como que de demasiada importancia, le podríamos llamar, para las ciencias socioeconómicas, ¿verdad? Entonces, característica importante de todo recurso turístico es que para que sea un recurso debe generar una actividad económica, ¿verdad? Recordemos que, como hablábamos desde el primer día de clase, ¿verdad? Nosotros podemos fungir ya sea como un comprador o como un vendedor, ¿verdad? O como un consumidor o como un productor, ¿verdad? Que decíamos que es exactamente lo mismo para fines económicos, ¿verdad? Pero lingüísticos obviamente hay diferencias. Recuérdense que dentro de los personajes, ¿verdad?, de la economía, nosotros podemos, como les decía, fungir ya sea como un comprador o como un vendedor. En este caso, en los recursos turísticos, yo puedo estar ofreciendo un recurso o puedo estar adquiriendo un recurso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a visitar algún lugar que sea turístico, pues muy probablemente yo voy a ser un comprador o un consumidor.
Pero si yo estoy ofreciendo directamente este recurso económico, este recurso turístico, perdón, pues yo estoy siendo un vendedor o un productor, ¿verdad? De este recurso turístico, ¿verdad? Ya veremos ahorita un poquito más adelante cuáles son los tipos de recursos turísticos de GAI para que no nos perdamos, ¿verdad? Entonces, veamos los tipos o categorías de recursos turísticos que pueden haber. Y esto es altamente importante porque en esta clase no vamos a hablar acerca de, miren, en tal lugar de Guatemala hay un recurso turístico. No, no nos interesa eso, nos interesa saber cómo identificarlos y aprovecharlos, ¿verdad? Cómo identificarlos, aprovecharlos, porque recuérdense que nuestra clase se llama Estudios Socioeconómicos. Entonces nos interesa determinar cómo se pueden estimular, cómo poder estimular la economía a través de estos recursos, ¿verdad? Bueno, dentro de las clasificaciones que hay de recursos turísticos tenemos al menos estos 5 tipos que son de gran importancia. El recurso turístico que sea un atractivo geográfico natural, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos en su mayoría, por ejemplo, ir a una laguna, ir a algún bosque o ir a unas ruinas, por ejemplo, ¿verdad? Ir a algún lugar turístico. Eso es un atractivo geográfico natural, ¿verdad? Porque está localizado en un punto estratégico geográfico y pues va a tener características naturales, ¿verdad? Como decíamos, biotopos y ya los veremos a continuación. También otros se pueden clasificar como los museos y manifestaciones artísticas históricas, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala hay varios museos interesantes, el Museo de Historia Maya, el Museo de Historia Natural, el Museo del siglo XX, por ejemplo. Entonces, hay realmente pues varios lugares que se pueden clasificar como museos y manifestaciones artísticas históricas, ¿verdad? Por ejemplo, el Teatro Nacional de Guatemala, el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, pues es un tipo de recurso turístico, en este caso, pues una manifestación artística histórica, ¿verdad? El folclore que es tan importante para nosotros como guatemaltecos, ya veremos a continuación cuáles son los tipos de folclore que podemos encontrar. También tenemos las realizaciones técnicas, deportivas, científicas y artistas contemporáneos. Cuando hablamos de algo contemporáneo es algo que es actual, ¿verdad? Estamos hablando de deportes actualmente, una feria científica que se lleva a cabo hoy en día o una feria artística que se lleva a cabo hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque también forma parte de los recursos turísticos, ¿verdad? Y uno que otro evento programado también se puede catalogar como un evento turístico. Ya veremos a continuación algunos elementos. Como ya decíamos, dentro de los atractivos geográficos naturales, que forman parte de los atractivos geográficos, ¿verdad? Tenemos parques naturales, parques nacionales, reservas de la biosfera, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, parques naturales tenemos varios, ¿verdad? Incluso dentro de nuestras regiones, pues hay varios parques naturales. Eh, la Laguna de la Monja Blanca, por ejemplo, en Palencia, ¿verdad? Que es uno de los parques naturales más conocidos, parques nacionales también, como el Parque Tikal, reservas de la biosfera, como por ejemplo el Biotopo Nacional que se encuentra en Cobán, ¿verdad? Entonces, y así vemos que dentro de nuestro país, pues tenemos varias localizaciones importantes acerca de estos tipos de recursos, en este caso, pues recursos geográficos naturales que pueden ser parques nacionales o naturales y reservas de la biosfera. Entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que lo vayamos tomando en cuenta. Dentro de la siguiente clasificación de los recursos turísticos tenemos museos y manifestaciones artísticas históricas, ¿verdad? Como ya decíamos, en Guatemala pues también hay muchos lugares que se pueden clasificar como museos o manifestaciones artísticas históricas. Por ejemplo, hay monumentos, ¿verdad? Veamos que cuando uno va al centro, ¿verdad? A la capital, pues hay gran variedad de monumentos que le hacen honor, ¿verdad? A algunas personas, hacen honor a alguna fecha importante, ¿verdad? Entonces, realmente es importante tomarlos como centros turísticos o, en este caso, pues, recursos turísticos, ¿verdad? Entonces, un punto bastante importante que debemos recordarlo también. Conjuntos históricos, jardines históricos, ¿verdad? Sitios históricos, como ya decíamos, la Plaza Central, recordemos, de enfrente de Palacio Nacional y de la
Catedral Metropolitana, pues es un sitio histórico, ¿verdad? Zonas arqueológicas, ¿verdad? Como decíamos, principalmente en las áreas de Petén, eh, que es donde se ha encontrado mayor concentración de estas áreas o zonas arqueológicas, ¿verdad? Y red de museos, ¿verdad? En Guatemala tenemos una red de museos bastante importante, como decíamos, por ejemplo, el Museo del Niño, el Museo de Historia Natural, el Museo del Arte del siglo XXI. Hay otros museos, por ejemplo, en la ciudad capital, el Museo de la Semana Santa, el Museo, en fin, ¿verdad? Por ejemplo, en Antigua Guatemala hay una gran cantidad de museos que de alguna forma, pues forman parte de estos recursos turísticos, ¿verdad? Cuando uno va a Antigua Guatemala o si alguien ha ido, eh, pues se darán cuenta que gran parte de su estructura se conserva tal y como fue originalmente elaborada, ¿verdad? Entonces, forma parte de estas zonas arqueológicas y en algunos casos, como ya decíamos, red de museos, ¿verdad? Ese es uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país para poder explotar estos recursos turísticos, ¿verdad? Incluso dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Si nos referimos a San José Pinula, por ejemplo, la iglesia antigua, pues ya forma parte de esta red de sitios históricos, ¿verdad? En este caso, pues como una manifestación artística histórica también, ¿verdad? Y algunos puntos que son importantes para el municipio, ¿verdad? Bueno. Dentro del folclore también tenemos puntos importantes a tomar en cuenta dentro de lo que es el folclore para los recursos turísticos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con el folclore? Cuando hablamos de folclore, bueno, el folclore se refiere a las costumbres, tradiciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos como personas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos costumbres en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, la quema del diablo el 7 de diciembre es una costumbre y tradición ya propia de nuestro país. También nos menciona aquí fiestas de interés turístico, ¿verdad? Fiestas de interés turístico, como por ejemplo las fiestas patronales, ¿verdad? Que la fiesta de la feria, por ejemplo, ¿verdad? En marzo que se celebra el Día de San José y algunas otras situaciones, ¿verdad? Dependiendo en qué área viva cada uno, pues, por ejemplo, en San Luis van a tener su feria patronal y así en cada uno de los lugares, ¿verdad? Cada uno de los lugares tiene su fiesta patronal y esto se cataloga como fiestas de interés turístico, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues, atraen al turismo, ¿verdad? O, pues, en este caso, pues, previo a la pandemia, ¿verdad? Porque ahora realmente, pues, no se pueden realizar, pero antes sí podríamos decir que todas estas fiestas de interés turístico pues generaban de alguna manera recursos económicos, ¿verdad? También muy importante, ojo con este punto, la gastronomía. La gastronomía de Guatemala es una de las más diversas, una de las más variadas y es una de las más reforzadas, le podríamos llamar, porque hay una gran variedad gastronómica, ¿verdad? Por ejemplo, el típico fiambre que todos comemos el 1 de noviembre, ¿verdad? Las torrejas, ¿verdad? De Semana Santa, y toda la comida que sea típica de algunas épocas, ¿verdad? Entonces, eh, también son importantes, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la gastronomía de Guatemala es bastante importante porque incluso para algunas ferias patronales se realiza comidas que son propias y únicas de esas fechas en particular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el Día de San Antonio, que se hace el pan de San Antonio, el pan de maíz, ¿verdad? Por ejemplo, y así podemos poner varias situaciones de nuestra gastronomía que van a estimular, en este caso, pues, los recursos turísticos, ¿verdad? Los recursos turísticos que son tan importantes. Bueno, tenemos, como decíamos, también otras situaciones como las realizaciones técnicas, deportivas, científicas y artísticas contemporáneas, ¿verdad? Por ejemplo, nos pone aquí como ejemplos parques de ocio, ¿verdad? Cuando hablamos de ocio estamos hablando de parques de descanso, ¿verdad? Pueden ser temáticos o de atracciones. Por ejemplo, el IRTRA, ¿verdad? El IRTRA de La Petapa, el IRTRA de Chetulul, de Amatitlán, ¿verdad? Son sitios temáticos de atracciones, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, también son sitios turísticos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es muy importante tomarlos en cuenta también, ¿verdad? Centros científicos o técnicos, como por ejemplo los acuarios, jardines botánicos, zoológicos, planetarios. En Guatemala, pues se cuenta con algunos acuarios, por ejemplo, el acuario que se encuentra ahora en el zoológico, ¿verdad? También, obviamente, el zoológico La Aurora,
que es uno de los más importantes de nuestro país. También existen otros zoológicos en Guatemala, ¿verdad? No crean que solamente ese. Este, por ejemplo, no sé si alguien ha ido al famoso Autosafari Chapín, ¿verdad? Es otro tipo de zoológico, ¿verdad? Con una temática un tanto distinta. Jardines botánicos, por ejemplo, los jardines botánicos son centros que se dedican a la conservación de algunas especies de gran importancia y de gran valor, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra a un jardín botánico, uno ve todas las especies están etiquetadas, catalogadas con su nombre científico, ¿verdad? Y perfectamente identificadas cada una de ellas para que uno pueda conocer las características de cada una de las especies, en este caso, pues del reino Plantae, que nosotros podríamos encontrar en estos jardines botánicos. Por ejemplo, Guatemala tiene un gran jardín botánico en la zona que es ahí, zona 10, si no estoy mal, creo que ya es ahí, justo al lado del Liceo Guatemala, ahí por donde está el Estadio del Ejército, ¿verdad? Entonces, es un recurso turístico altamente importante y que de alguna u otra forma, pues tal vez no se explota como debería de utilizarse, ¿verdad? Fábricas y algunos talleres artesanales, pues también, ¿verdad? Es otro de los recursos turísticos de gran importancia que nosotros podemos encontrar dentro de las poblaciones, ¿verdad? O dentro de nuestra población. Por ejemplo, cuando uno va a Panajachel, a San Pedro de la Laguna y todos estos lugares alrededor del lago de Atitlán, se ven gran cantidad de fábricas y talleres artesanales donde realizan textiles, donde realizan trabajos de talabartería, ¿verdad? Que es todo lo que se trabaja en cuero, y algunas otras situaciones en particular, ¿verdad? Entonces, también todo esto forma parte de los recursos turísticos de una región. Bueno, y eventos programados, como decíamos, esto es de lo más común que nosotros vemos y que tal vez muchas veces no se puede catalogar como un recurso turístico, y sin embargo sí lo son. Por ejemplo, las ferias o mercados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es día de mercado, por lo general, pues es un día de mucha mayor afluencia de personas, ¿verdad? También para las ferias patronales, como ya decíamos, en el caso de San José Pinula, que en el mes de marzo se celebra la feria patronal, pues es un evento programado, pues importante también, ¿verdad? Entonces, que va a estimular de alguna forma la economía a través de un recurso turístico, ¿verdad? Como decíamos, el día de mercado, pues también bastante importante, ¿verdad? Vemos los días de mercado, mayor afluencia de personas, algunos festivales, ¿verdad? Como festivales musicales, también pueden ser objetos de recursos turísticos, ¿verdad? Entonces también es importante tomarlos en cuenta. Ferias profesionales, ¿verdad? Ferias de empleos, por ejemplo, ¿verdad? La feria del empleo que se celebraba todos los años en el Parque de la Industria. Otro de los recursos turísticos de gran importancia para nuestro país. Eventos deportivos, como ya decíamos, ¿verdad? También es otro de los recursos turísticos de gran importancia que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Esto es básicamente respecto a recursos turísticos, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a entrar directamente a lo que son los recursos, en este caso, pues, recursos de tipo energéticos, ¿sí? Pero espero que no haya ninguna duda hasta aquí respecto a los recursos turísticos. Recuérdense las clasificaciones, ¿verdad? Que estuvimos hablando, los geonaturales, ¿verdad? Los museos y lugares históricos también, ¿verdad? Como estuvimos hablando. El folclore, la realización de algunas técnicas, ¿verdad? Deportivas, científicas, artísticas. Y por último, los eventos programados. Estamos entonces, recuerden, esas 5 categorías de recursos turísticos son bastante importantes. Y, por ejemplo, si yo les llegara a preguntar, la gastronomía es uno de los recursos turísticos de tipo folclore, ¿qué contestarían ustedes ahí? Bueno, definitivamente la gastronomía, como ya habíamos dicho, sí, ¿verdad? Efectivamente es uno de los recursos turísticos de tipo folclore. Si yo les hablo acerca de las ferias, pues es un recurso turístico. En este caso vemos que es un tipo de recurso turístico de tipo evento programado, ¿verdad? Porque como ya decíamos, corresponde a un evento pues que ya se conoce
la fecha como tal, por lo tanto, pues es importante recordarlo. ¿Estamos? Bueno. Ahora, pues como les decía, vamos a pasar a esta segunda parte que son los recursos energéticos. Los recursos energéticos, pues es de gran importancia este tema porque la energía, ¿verdad? La energía es la que muchas veces nos permite a nosotros generar trabajo, generar ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, si no tuviéramos energía eléctrica, nosotros no podríamos utilizar el teléfono, en este caso, para recibir la clase. No podríamos utilizar una computadora para recibir la clase. Si yo no tuviera energía eléctrica, yo no podría enviarles esta transmisión para que ustedes reciban la clase, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo de la importancia de los recursos energéticos, ¿verdad? Y veremos a continuación de dónde puede provenir toda esta energía. La energía no solamente puede ser eléctrica, no solamente puede ser a base de combustibles, sino que puede tener diferentes orígenes, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de los orígenes de la energía va a tener eh, algunas cualidades y sobre todo pues también algunas eh, debilidades, ¿verdad? Entonces va a tener aspectos tanto positivos como negativos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de recursos energéticos, como ya decíamos, son todas aquellas fuentes de las cuales nosotros podemos producir energía, ¿verdad? Podemos producir energía que nos va a permitir realizar trabajos. Tenemos, por ejemplo, el origen de la energía a base de combustibles fósiles, ¿verdad? A esto se le llama energía química. Combustibles fósiles como por ejemplo el petróleo, la gasolina, es un ejemplo claro de combustibles fósiles, ¿verdad? Y esto nos va a generar una energía que se llama de tipo química. El uranio, por ejemplo, el uranio es uno de los elementos de nuestra tabla periódica y nos va a permitir a través de un proceso que se llama fisión, que no vamos a entrar tanto en detalle en ello, pero el uranio se manipula de tal manera que pueda generar una energía que en este caso se le llama energía nuclear, ¿verdad? Entonces es otro tipo de energía a través de la cual nosotros podemos generar un trabajo en particular, ¿verdad? Este tipo de energía nuclear, pues realmente en Guatemala no se da, solamente existen algunos lugares en el mundo que tienen la capacidad de generar este tipo de energía, ¿verdad? Siguiente punto, la radiación solar, ¿verdad? La radiación solar, este tipo de energía, pues sí, nosotros sí la sentimos, la vemos y la utilizamos de alguna manera. Por ejemplo, vemos que ahora algunas casas utilizan los famosos paneles solares, ¿verdad? O incluso venden paneles solares portátiles, ¿verdad? Para que uno los pueda llevar a cualquier lugar y poder cargar algún dispositivo, un teléfono, una computadora o alguna otra situación, ¿verdad? También vemos hoy en día las lámparas solares, ¿verdad? Que atraen su panel solar, ¿verdad? A través del cual absorben la radiación de la energía del sol, ¿verdad? Así como nos dice aquí, radiación solar va a generar energía solar, entonces absorben esa radiación y la convierten en energía. La energía que se aprovecha a través del viento, a través del movimiento de unas aspas, como que fueran unas hélices, a eso se le denomina energía eólica. Eólica, eso por favor no se les olvide, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de energía eólica? Es la energía que se produce a través del movimiento por el viento, ¿verdad? Entonces, el viento va a generar un movimiento de algunas aspas y de algunas estructuras, lo cual va a generar en este caso pues la energía eólica. Embalses de agua. Cuando hablamos de embalses de agua, estamos hablando de grandes extensiones de agua que pueden ser controladas. Esto puede ser un río, una laguna, un lago, ¿verdad? Que pueda ser controlado, pueda ser encauzado, mejor dicho. Y es ahí cuando nacen las famosas presas hidroeléctricas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una presa hidroeléctrica? Lo que hace es detener el agua, acumularla de un lado de la presa para que a través de todo ese movimiento que va a generar el agua cuando pase a través de la presa, pues todo ese movimiento se va a convertir en energía. A eso se le llama una energía hidráulica, justo como nos dice aquí, embalses de agua se va a convertir en una energía hidráulica, ¿sí? Entonces, importante. También la energía que proviene a través de las mareas y de las olas. Este es un tipo de energía que en los últimos años ha tomado bastante importancia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las olas y las mareas todo el tiempo se están produciendo, todo el tiempo están generando movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, es un tipo de energía que de alguna forma se había quedado
ignorada o no se le había puesto la mayor atención, ¿verdad? Sin embargo, pues hoy en día, pues ya en algunas regiones del mundo se aprovecha este tipo de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo está en movimiento, por lo tanto puede transformarse en energía. A este tipo de energía se le llama energía mareomotriz o de las olas. También, ojo con esto, tenemos el calor interior de la Tierra, el calor que emana del centro de nuestra Tierra. Recordemos que en el centro de nuestra Tierra está la lava, ¿verdad? O el magma, como se le conoce en algunas situaciones. Esto es una sustancia tan caliente que emana energía, ¿verdad? Emana calor desde el centro de la Tierra y a ese calor se puede transformar en una energía geotérmica, ¿verdad? Geo porque proviene de la Tierra y térmica pues porque está generando un calor en particular. Y a la energía que proviene de algunos elementos en específico, pues se le denomina energía química, ¿verdad? Es a la energía que proviene de biomasa. ¿Estamos? Dentro de estas que acabamos de ver, dentro de todas estas que vimos hace un momento, pues se pueden clasificar como algunas que son renovables y otras que no son renovables, ¿verdad? Las renovables es porque una vez que se utiliza pueden volver a crearse, ¿verdad? O como su nombre lo indica, ¿verdad? Son renovables, mientras que las no renovables, como su nombre lo indica, no pueden renovarse, ¿verdad? Por lo tanto, pues debe de tomarse en cuenta esto, ¿verdad? Para evitar una situación en particular, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, dentro de las no renovables tenemos el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio. Y dentro de las renovables, la energía solar, la hidráulica, la mareomotriz o de las olas, la eólica, en biomasa y la geotérmica, ¿verdad? Por lo tanto, todas las que nosotros vimos acá, ¿verdad? Son renovables, ¿verdad? A excepción de una que otra, ¿verdad? Bueno, el origen de las fuentes. Básicamente, esta teoría es bastante, y me pareció bastante interesante platicarla con ustedes porque nos dice que la mayor cantidad de energía proviene, nos dice, la mayor parte de la energía utilizada proviene directa o indirectamente del sol, ¿verdad? Esto quiere decir que el sol tiene una gran responsabilidad, tiene una alta responsabilidad para generar este tipo de energía, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el movimiento de las olas, el movimiento de los mares, ¿verdad? La marea y las olas, pues se da en base a la localización que tiene la Tierra en un momento respecto al Sol, ¿sí? Entonces, es por esto que también influye el Sol dentro de la energía eh, que proviene de los mares. De igual forma, ¿verdad? Si no tenemos sol, no tenemos energía para producir otros tipos de eventos que nos podrían llegar a producir energía, como es el caso de la energía eólica. La energía geotérmica, pues proviene del calor que produce el sol, que emana directamente sobre la Tierra, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la mayor parte de la energía utilizada proviene directa o indirectamente del sol, ¿verdad? Ya sea porque directa o indirectamente provenga de él, pero el sol tiene una gran responsabilidad en el uso que se le pueda dar a la energía. ¿Qué tan rentables son? Bueno, la rentabilidad de una fuente de energía viene dada por su accesibilidad, o sea, qué tan accesible es, la falta de explotación y el transporte, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Siempre debemos de buscar utilizar la energía más limpia, sobre todo la que sea menos contaminante para nuestro planeta, ¿verdad? Por ejemplo, el carbón, pues no tiene esta característica, ¿verdad? Porque puede, pues como ya decíamos, el carbón es un recurso no renovable y por lo tanto puede generar más daños que beneficios, ¿verdad? Y aquí vemos pues una imagen de cómo desde el petróleo se puede tratar en una energía secundaria, ¿verdad? Que por medio de refinería y sistemas de distribución. Recordemos que a partir del petróleo crudo se puede crear la gasolina y la gasolina se utiliza en los automóviles, estos van a generar energía, por lo tanto vamos a poder recorrer caminos, justamente como está aquí en la imagen, ¿verdad? En el caso del carbón, en una central eléctrica térmica y junto con su red, este carbón va a generar alta cantidad de energía que se va a transformar en unos, como valga la redundancia, en unos transformadores aquí en la central eléctrica y esta energía que era de calor la va a convertir en eléctrica, ya se puede llevar a través de la electricidad hacia una lámpara, hacia una
bombilla, ¿verdad? Para que uno pueda pues, realizar la acción que uno desea hacer, ¿verdad? Entonces, estos son tipos de energías no renovables, ¿verdad? Veamos los combustibles fósiles, pues así a grandes rasgos, como ya decíamos, es la energía asociada al uso del carbón, del gas natural y del petróleo, ¿verdad? Dentro de esto nosotros tenemos la gasolina, ¿verdad? La gasolina es un claro ejemplo de combustibles fósiles. Nos dice la forma de energía que poseen los combustibles fósiles es energía química que podemos aprovechar a partir de las reacciones de combustión, ¿verdad? Cuando hablamos de una reacción de combustión estamos hablando de algo que se quema, ¿sí? Eso es básicamente. La forma de energía que poseen los combustibles fósiles es la energía química, ¿verdad? Eso es importantísimo. Esto se puede transformar en energía térmica, como ya decíamos, genera gran cantidad de calor. También se puede transformar a energía eléctrica en las centrales eléctricas y energía cinética, ¿verdad? A través de cuando ya genera un movimiento en un carro, por ejemplo, eso ya es energía cinética porque es algo que está en movimiento. Y un combustible fósil se puede utilizar en un consumo doméstico, en automoción y aplicaciones industriales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo utilizo un poco de carbón para cocinar mis alimentos, pues es un uso de este tipo. Si yo utilizo un poco de combustible para movilizarme en el carro, pues también es otro tipo, ¿verdad? Es otra aplicación del combustible fósil. La energía nuclear o de fisión, pues es la energía asociada al uso del uranio, como ya decíamos, ¿verdad? Y esto pues realmente no se da en Guatemala, pero nos dice se puede transformar en energía eléctrica en las centrales nucleares. Una central nuclear es como una fábrica, ¿verdad? Que utiliza esta energía y la transforma, esta energía nuclear la va a transformar en una energía eléctrica, ¿verdad? Pero como les digo, este tipo de energía, pues realmente en Guatemala no se utiliza, ¿verdad? Porque lastimosamente no hay la capacidad para generar una central eléctrica, en este caso de tipo nuclear, ¿verdad? Esto sí, la energía hidráulica. Como ya decíamos, esta es la responsable que en Guatemala existan algunas hidroeléctricas, ¿verdad? Hidro, pues agua, y eléctricas, pues electricidad. Entonces, la electricidad que se forma a partir del movimiento del agua. Nos dice es la energía asociada a los saltos de agua en ríos y embalses, ¿verdad? La forma de energía que posee el agua de los embalses es energía potencial, que podemos aprovechar conduciéndola y haciéndola caer por efecto de la gravedad. Como decíamos, el objetivo de una presa es detener el agua y que a través de un pequeño ducto que pasa a través de la presa vaya a generar toda el agua que está acumulada, genere movimiento a través de unos generadores, valga la redundancia, que van a transformar este movimiento en energía eléctrica. Entonces, todo el tiempo el agua va a estar corriendo, va a estar corriendo, va a estar corriendo, por lo tanto, este es un tipo de energía hidráulica, ¿no? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué tipo de energía es la energía de una hidroeléctrica? Pues recuerden, es una energía hidráulica, ¿verdad? Hidráulica. Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de agua y en energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Eso no tenemos tanto en detalle. La energía eólica, como ya decíamos, es la energía asociada al viento, ¿verdad? La forma de energía que posee es la energía cinética del viento y se puede transformar en energía mecánica en los molinos de viento, en barcos de vela y la energía eléctrica en los aerogeneradores. Si hemos visto en algunos lugares de Guatemala, existen como una especie de hélices que están en lo alto de las montañas y eso lo que hace es aprovechar todo el viento que pasa a través de las montañas para poder generar energía, ¿verdad? La energía solar, como ya decíamos, pues es un claro ejemplo de lo que se utiliza hoy en día en Guatemala con las lámparas solares, ¿verdad? Y es un tipo de energía que en los últimos años pues se ha estado aprovechando. ¿Por qué? Porque es un tipo de energía que no contamina, al contrario, se aprovecha directamente la energía del sol, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un tipo de energía pues que es responsable. Esta se puede transformar en energía térmica, ¿verdad? La que nos da calor y en energía eléctrica, ¿verdad? La transformación de la energía eléctrica se puede realizar directamente o indirectamente, ¿verdad? Energía en biomasa, pues es la energía asociada a la materia orgánica con distintos orígenes, ¿verdad? Como por ejemplo residuos agrícolas o forestales, purines, fracción orgánica de algunos residuos urbanos y cultivos destinados a producir biomasa.
Esto estamos hablando de la leña, prácticamente en otras palabras, ¿verdad? Porque nos dice aquí, la forma de energía que posee la biomasa es energía química. Se puede disponer en combustibles sólidos como la leña, el carbón vegetal, pellets, líquidos como el bioalcohol, biogasoil y gaseosos como el biogás, ¿verdad? Entonces, básicamente es todo lo que se genera a través de la naturaleza, ¿sí? Como el quemar la leña, el quemar el carbón, ¿verdad? Etcétera. Eso se puede transformar en energía térmica y en energía eléctrica, ¿verdad? Y se usa en consumos domésticos, ¿verdad? Como ya decíamos, si nosotros utilizamos leña para cocinar nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces es un uso doméstico muy claro. En la automoción, ¿verdad? Pues de igual forma se puede utilizar, como recordemos los trenes de vapor de antes, utilizaban carbón, ¿verdad? Para poder generar su movimiento. Y en plantas de producción de electricidad. La energía geotérmica, como ya decíamos, pues es geo de la tierra y térmica pues, de temperatura. Nos dice aquí, esta es la energía asociada al vapor de agua que sale directamente a la superficie en zonas volcánicas y al aumento de temperatura que se produce conforme profundizamos en la superficie terrestre. Por ejemplo, en Guatemala, en las fuentes georginas que quedan en Quetzaltenango, este es un punto de energía geotérmica porque se libera vapor del centro de la Tierra y en estos lugares pues el agua es caliente, ¿verdad? Entonces es importante. Corresponde a la energía térmica del interior de la Tierra y se puede transformar en energía térmica o en energía eléctrica, ¿verdad? En algunos lugares del mundo existen lugares específicos en estos puntos, ¿verdad? Donde se libera energía que transforman este vapor, lo transforman en energía, ¿verdad? Todo este calor que se libera a través del vapor es transformado en energía. Y aquí es lo que me interesa, esta imagen me interesa bastante que la veamos. Nos dice, las centrales eléctricas son instalaciones en las que se produce energía eléctrica a partir de otro tipo de energía, ¿verdad? Como ya decíamos, las hidroeléctricas, ¿verdad? Que es del otro lado, aquí está acumulada el agua, aquí del otro lado de la presa se acumula el agua, ¿verdad? Para que pase el agua a través de unos generadores y lo convierta en energía eléctrica. La térmica, que verdad que aprovecha el calor del sol, la nuclear, ¿verdad? Que es en la que utiliza uranio, la eólica, ¿verdad? Justo lo que decíamos, ¿verdad? Estos molinos de viento, ¿verdad? Que nosotros vemos que están movilizando con el aire y pues generan energía, la termosolar y la fotovoltaica, ¿verdad? Que es lo que hoy día nosotros conocemos como los paneles solares, ¿verdad? Eso es básicamente. Bueno, entonces, con eso quería yo que termináramos nuestro tema del día de hoy, jóvenes. Ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden escribir a través del WhatsApp o a la plataforma y con gusto pues se los estaré respondiendo. Bueno, la tarea. En el espacio de plataforma responda las siguientes preguntas, ¿verdad? Para comenzar, pues, ¿cuáles son las categorías de los recursos turísticos, por favor? Según los que nosotros vimos hoy en el día de clase, menciona 5 ejemplos de recursos turísticos de tipo folclore. Recuerden que los tipos folclore ustedes pueden colocar si es de gastronómico, si es de lugar, si es de música, si es de tradición, si es de costumbre, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero 5 tipos, o 5 ejemplos, mejor dicho, ¿verdad? Realice un cuadro comparativo de los tipos de energía vistos en clase y coloque características de cada uno. Aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Con este cuadro comparativo, ustedes pueden colocar aquí energía geotérmica y aquí para abajo escribir las características. Energía hidráulica y aquí para abajo las características y así con cada uno de los 7 tipos de energía vistos en clase el día de hoy. ¿Muy bien? Entonces, pues qué gusto de saludarlos de nuevo, jóvenes, y primero Dios, nos podemos ver la próxima semana y de nuevo, pues me disculpo por no poder estar ustedes el día de hoy en la clase, ¿vieron? Así es de que tengan un buen día con sus clases también y nos vemos en el siguiente curso.